realmente un honor poder comenzar. Y qué mejor tema para comenzar que la luna, el hogar, el alma, que es donde inicia todo. Así que espero poder compartirles con la mayor claridad posible el día de hoy estos saberes que a veces se hacen un poquito enredados, pero eh, un poquito de tiempo, paciencia, hacen cuajar todo. Así que quienes son nuevos en astrología, voy a ir explicando desde cero. Y para quienes ya sepan algo, espero que puedan aprender algo de todas maneras. Bien. Las preguntitas las dejamos al final, así que yo de todas maneras voy a estar viendo el chat al parecer, pero las preguntas las voy a ir respondiendo al final, por si acaso. Súper. Entonces, tremendo tema este de la luna. El astro, la luminaria que nos acompaña de cerquita, que ha sido inspiración de tantos poetas, ha sido también refugio, consuelo de tantos artistas, de navegantes, de quien está perdido. Entonces vamos a ahondar en los misterios que trae la luna. Pero antes vamos a contextualizar un poquito, porque es importante reconocer, sobre todo con el boom que es hoy en día la astrología, ¿de qué tipo de astrología estamos hablando? O vamos a hablar el día de hoy. Y para eso me gustaría presentarles a tres personajes, que podríamos decir que son tres tipos de estudiantes o practicantes de astrología. Porque no sé si algún día uno se llega a convertir en astrólogo, la verdad. Es como un libro que pareciera interminable y si bien propone un camino, ese camino, cuando uno llega al inicio, vuelve a jugar, vuelve a iniciar. Todo eso vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Entonces, primer personaje. Yo llegué a la astrología, no sé si un poco así, un poquito de los tres, y lo que voy a presentar ahora es una suerte de caricaturización de las personas de quienes llegan a la astrología. Y estaba llegando de un viaje a Europa, tenía 19 años, y estaba llegando a Chile, volviendo a Chile, y con la pregunta, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer? Y tenía dos seguridades en mi corazón. Una de ellas era que quería estudiar biodanza y la otra era que quería estudiar Ayurveda. Y, y bueno, esa es otra historia. Pero dentro de aquello, de ese momento, en ese contexto, llega una amiga que estaba abriendo un centro y me dice, oye, tú deberías estudiar astrología. De hecho, te voy a regalar el curso, si es que, un curso de 2 años, si es que te haces cargo de la administración de ese curso en específico. Y le dije, bueno, entonces fue como, yo sentí que la vida me dijo, estudia astrología. Y hoy en día estoy tan, pero tan agradecido porque de verdad las luces que ha traído a mi vida son de incalculable valor. Entonces podríamos decir que hay un primer personaje que estudia por moda, que es este de acá, ¿no? Estudia por sobrevivencia, estudia por demanda, estudia porque es popular hoy en día estudiar astrología, quizás incluso por poder, porque, digámoslo, cuando sabemos reconocer y sabemos el lenguaje astrológico y vemos una carta astral, podemos saber muchas cosas y eso puede llegar a ser muy peligroso, así que hay que siempre ser precavido o más bien consciente y responsable, y para eso es vital trabajar la moral interna antes de ir a leer cartas astrales o aplicar la astrología a alguna. Esta persona también, si es que, si bien empieza así, o en algún momento se vuelve así, no significa que esté estancado, ¿no? Si bien aquí estamos viendo una imagen, eh, la astrología en sí misma tiene esta magia
que uno va llegando, independiente del tipo de astrología que se aproxime, van llegando mensajes que nos van haciendo tomar contacto íntimo con nosotros mismos, y eso nos permite decir que quizás no estaba tan bien enfocado en este momento, quizás no se trataba de esto que yo pensaba la astrología, de la adivinación del futuro, por ejemplo. Mucha gente llega a la consulta y dice, yo quiero que me digas cómo va a estar este año, o cómo se va a encontrar pareja. Cosas de ese estilo son spoilers. ¿Para qué? ¿Para qué spoiler? ¿Para qué separarnos de eso maravilloso que es la sorpresa? Entonces, por un lado está este personaje, por otro lado está quien le aparece esta curiosidad de la mente, quien tiene un hambre intelectual, podríamos decir, quien dice, quiero comprender esto que me fascina, qué interesante, comprender cómo funciona el ser humano en relación a los ciclos que existen con los planetas. ¡Wow! Maravilloso. Creo que también puede haber una combinación de estas tres energías internamente, ¿no? Sí. Y el otro es el que podríamos decir más sincero de las búsquedas, y a la que ojalá en algún momento todos lleguemos, que es quien se sabe y se reconoce como perdido, así como no sé hacia dónde voy, no sé, no entiendo nada, reconoce este caos interno que lo moviliza y que dice, estoy separado, estoy dividido internamente, estoy sufriendo. Quizás entró en contacto con una parte íntima, y esa parte íntima suya le dijo, me da vergüenza lo que he hecho hasta ahora, me da vergüenza cómo he vivido mi vida hasta ahora, o quizás dice, esto no puede ser la vida, y elige alguna brújula como la astrología, como el tarot, como la ayurveda, la numerología, y tantas brújulas preciosas que hay para mostrarnos los caminos, y todas apuntan eh, al mismo destino, pero con diferente lenguaje. Entonces, ahí yo vi esta imagen y me acordé de Jason, ¿vieron? O Jason. El Jason me parece que se llamaba el personaje de Dark, ¿no? El personaje principal, que tenía esta chaquetita amarilla para todos lados. Y, y estaba más perdido que Jason. Yo creo que se basaron ahí en Jonás. Jonás se llamaba así, el personaje bíblico, ¿no? Que, eh, que era más porfiado. Dios le decía, anda para allá, y él no quería, hasta que se lo tragó una ballena, y la ballena lo dejó ahí mismo donde Dios le había dicho que tenía que ir, a cumplir su destino. Entonces, el contacto íntimo es la revolución de la sinceridad. Y vamos a estar harto en este tipo de frases, porque son frases semillas o axiomas que algunos los voy a citar, y otros la mayoría han surgido de cómo la astrología se ha cocinado dentro. Porque después que uno encuentra la astrología y transitas por los signos, haces propios los planetas y llevas la energía de los signos a las casas, ya voy a explicar un poquito todo esto más con más detalle, comienza un acto mágico de transformarte tú mismo en este mapa, y comienzas a darte cuenta de cuáles son los movimientos externos e internos que te hacen bien, que te hacen pleno, que te llevan a reencontrarte con ese paraíso que está siempre y en todas partes, pero no lo vemos por estar mirando la ilusión, por tener un velo enfrente que no nos permite ver esto. Entonces, todo parte en el contacto íntimo, todo parte en esa escucha sincera, esa revolución de la sinceridad que me da la osadía para decir, esto no es posible.
aquí hay algo que no cuadra. Esto no puede ser la vida. Este sufrimiento, este dolor o esta insatisfacción constante, este deseo que no cesa, no puede ser la vida. Y ahí parto del viaje. Entonces, una manera de cómo estudiamos astrología y cómo estudiamos cualquier oráculo o arqueómetro, me gusta la palabra arqueómetro porque el arque, que es la sustancia primordial, que puede ser, algunos lo describen como los signos, hay distintos arques, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en la formación, no ahora, porque sería demasiado largo, pero el arque es esa sustancia primordial que se ha buscado desde el principio de los tiempos, esa sustancia de lo cual todo está hecho y del cual todo proviene. Algunos le llaman conciencia, otros le llaman Dios, otros le llaman agua, otros le llaman tierra, y así. Y los signos también son considerados el arquetipo. Y un arqueómetro es la distancia, es una herramienta que me permite conocer la distancia, metro, de que estoy yo de el arque, de esta sustancia primordial, de el signo. Pero antes de entrar en eso, antes de poder tener esa vivencia de la unidad primordial, tenemos que, y para estudiar cualquier oráculo, el tarot, lo que sea, que solamente uno, de donde nace todo, todos los signos del zodiaco son uno y funcionan en conjunto, y no podemos decir, tuve una experiencia pura y netamente geminiana, o tuve una experiencia pura y netamente capricorniana. No se puede, o decir, esto es la luna, porque todo funciona en un conjunto, en una interconexión que es un diálogo constante. Y en este momento, ya sea usted en su casa o yo aquí, si aprendemos a ver, podemos observar todos los elementos, podemos observar todos los signos. ¿Ok? Pero nuestra mente, nuestra razón, entiende separando, entiende dividiendo y cortando. Entonces, por eso por aquí puse desenmarañar para luego tejer. Poder reconocer de alguna manera qué significa cada uno de los signos, los planetas, las casas, los aspectos, los tránsitos, etc. Y luego ver cómo funciona el todo. Entonces, primero se presenta el todo, luego se separa y luego se vuelve a integrar. Y uno al principio no entiende el todo, es como palabras tan absurdas, tan raras, tan místicas, tan esotéricas a veces. Por si acaso, aquí estamos hablando de astrología, vamos a hablar principalmente de astrología evolutiva y astrología esotérica. No tanto así de astrología terapéutica, que es la otra con la que trabajo, y astrología psicológica. Porque la astrología psicológica, que hoy en día es la que más está de moda, podríamos decir que es una conjunción de una aplicación más bien de la astrología a una cultura y un tiempo específico. ¿Ya? Es el resultado de algo, es el resultado del tiempo, la cultura y los astros y el zodiaco, ¿no? Eso es la astrología psicológica, porque si me voy a un pueblito rural en Taiwán, la psicología no funciona igual que como los libros clásicos descritos. Sí, hay una lógica, una mecánica que funciona igual, pero cuando empezamos a hablar de personalidad, de actitudes, con relación a la madre y el padre, y cómo son los niños, etc., hay una suerte de traspaso cultural tan fuerte que tenemos que darle nuevas palabras, una nueva explicación. Una aclaración solamente. Entonces, importante. La astrología, el zodiaco funciona todo como un uno, sin embargo tenemos que separar, tenemos que dividir para luego volver a juntar y hacer nuestro propio queque. Son estos ingredientes que finalmente quienes hicieron la astrología no creo que
querido que uno repitiese algo al pie de la letra, sino que la hicieses propia y con ese hacerlo propio hicieses algo nuevo. Y eso tiene mucho que ver con el viaje del alma, tiene mucho que ver con el viaje de la luna, con el viaje que empieza en el hogar, que empieza en la casa, que empieza en la casa 4, en el fondo del cielo, en la parte más baja de la carta, que todo está relacionado ahí con la luna. Vamos, estamos introduciendo a distintos conceptos que se van a ir repitiendo durante la clase. Entonces, ya el spoiler máximo. El matrimonio cósmico. Para allá vamos. Tanto romanticismo, tanta magia, tanto Disney. Y es todo porque anhelamos, existe el recuerdo de paraíso dentro de nosotros, de cada uno. Existe, si es que nadie de nosotros estaría aquí viendo esto o viviendo en la Tierra si es que no tuviese en su memoria el amor. Es imposible. Está científicamente demostrado que un mamífero no puede vivir si en sus primeros años de vida no recibió amor. Y no solamente para los seres humanos, sino que para muchos animales, sobre todo mamíferos, esto es cierto también. Así que buscamos ese matrimonio cósmico, esa alquimia, esa fusión entre el sol y la luna, entre el espíritu y el alma. No podemos hablar de luna si es que no hablamos de todo, porque está dialogando con todo, pero principalmente si es que no podemos hablar de luna si no hablamos de sol, no podemos hablar de alma si no hablamos de espíritu. Ya vamos a definir un poquito más estos conceptos más adelante. Pero el sol, el espíritu, es todo. Dios, universo, como quieran llamarlo. Y la luna es el alma, la encarnación la encarnación de esta división del sol en muchas partes que dialoga con un cuerpo, dialoga con la materia y la luna de a poquito va recibiendo esta luz, o la idea, esa es la idea, ¿no? Que vaya recibiendo esta luz para que vaya ampliando su familia, para que vaya ampliando su percepción de quién es, vaya recibiendo el alimento de los dioses, el soma, el néctar sagrado, como le llaman, o el amrit también. Para que la luna reciba esto, es importante que estemos conectados sanamente con ella. ¿Ya? Ahí hay un poquito de astrología terapéutica que vamos a ver. Y todo empieza con ese contacto íntimo, con esa sinceridad revolucionaria donde dejamos a un lado el orgullo y podemos decir, ok, así estoy en este momento, así me siento, esto es lo que está pasando ahora. ¿Hay pena? Ok, hay pena. ¿Hay rabia? Ok, hay rabia. ¿Hay miedo? ¿Qué? ¿Hay amor? ¿Qué hay? Y voy buscando y voy buscando. Y ese movimiento es sumamente valioso y hoy en día siento que se ha perdido un montón. Sobre todo ahora con la cuarentena. Vamos a seguir ahí, los dejo ahí como un cliffhanger para que sigan atentos, porque es un tema bien interesante. Vamos a seguir profundizando. Entonces, si yo hago lo que sucede aquí, sucede en todas partes, lo puse para hacerles saber que si ustedes hacen esta magia, si ustedes reciben esta revelación, si ustedes encuentran esta luna de miel, donde la luna recibe al sol y se transforman en uno, eso va a suceder en todas partes. Y de una u otra manera lo sentimos. Hay quienes son más sensibles se dan cuenta cuando alguien se ilumina, cuando alguien descubre algo importante. Si estamos receptivos, si estamos conectados sanamente con nuestra luna, podemos ser capaces de sentir a todo el mundo. Así que vamos equipo, lo logramos. Matrimonios cósmicos por doquier, por favor. Algunos datitos astronómicos de la luna antes de seguir en esos temas más místicos.
¿Por qué datitos astronómicos? Todos los planetas, todas las luminarias que se llaman el Sol y la Luna, los planetas, los cometas, como cometa planeta, como Quirón, por ejemplo, o los otros astros que se utilizan hoy en día en astrología, hay mucha información y mucho jugo, mucha esencia que podemos derivar de la observación netamente física, de las cualidades de la ley de las leyes de la física, de cómo del movimiento de rotación y traslación de la Luna, por ejemplo, de sus ciclos, de que recibe la luz del Sol, de todo eso podemos sacar tremendas conclusiones. Yo creo que, estoy seguro más bien, que las personas que descubrieron la astrología eran sumamente sensibles y sumamente pacientes para observar estos detallitos, para ir sintiendo y observando cuál es la correlación, cuáles son las energías de los planetas. Y vamos a ver por qué. Ustedes pueden ahí seguir jugando en sus casas después, buscar más datitos de, no sé, Marte o de Júpiter y ir dándose cuenta que es información que los astrólogos utilizamos para una lectura, por ejemplo, psicológica, terapéutica. Entonces, por ejemplo, la luna recibe su luz del sol. Ya hablamos de esto, ¿no? La luna es receptiva y el sol es activo. La luna es yin, el sol es yang. La luna no tiene su propia luz, sino que recibe algo, recibe una memoria, recibe una luz que es lenguaje, que es creencia, que es información. Entonces, todos venimos acá recibiendo algo. Nuestra luna, que es nuestro origen, que es se dice el nacimiento, recibe esta luz anterior que ya estaba aquí, que siempre ha estado, pero también se va transformando y va tomando nuevos colores, y la transforma a lo largo de su vida con sus ciclos en una nueva luz que luego pasa de nuevo. Entonces estamos aquí como en un juego donde vamos heredando. Y por eso se dice que la luna es nuestra herencia, son nuestros antepasados, por ejemplo. Entonces, ¿vieron? Hay datitos astrológicos y ya podemos empezar a darnos cuenta de algunas cualidades de la luna. Es nuestra puerta de entrada al universo. Cáchense, un dato súper simple, súper obvio, pero tremendamente fascinante. ¿No ojalá les parezca fascinante también, porque que sea nuestra puerta de entrada al universo indica que antes de partir cualquier cosa tenemos que ir a la luna. ¿Y qué era la luna? Decíamos en un principio, esta actitud de contacto íntimo con nosotros mismos. Quizás darnos un ratito de silencio, de, de- de conectar con eso que hay en este momento, sin tratar de tapar o escapar con estímulos, como lo hacemos hoy en día casi constantemente. Y que es tan fácil, ¿no? Entonces, ese contacto íntimo, antes de empezar cualquier cosa, es importante y es vital. La atmósfera y el horizonte hacen que cambie de color. Dependiendo del agua, dependiendo del aire, de las partículas que existan en el aire, de las creencias, ¿cierto? Este mundo de las ideas, de la imaginación. Dependiendo de eso, va a ser que nuestro mundo emocional, nuestra sensibilidad, y no solo eso, o sea, está eso por un lado y también está el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Todo esto es lenguaje simbólico, ¿no? El horizonte es hacia donde yo miro, hacia donde yo miro que voy. Entonces, si es que estoy emocionado, por ejemplo, porque como yo estaba emocionado el día de ayer y el día de hoy, porque hoy día venía esto, eso va a cambiar mi mundo emocional, va a hacer que tome un nuevo color, que tome una nueva emoción. Si es que mañana tengo un juicio, por ejemplo, eh, entonces va a tomar una emoción distinta. Entonces lo que estoy mirando y también
en conjunto con mis creencias, con mi mundo de las ideas, va a ser que mi mundo emocional, que lo que yo experimente, luna, mundo interno, alma, la combinación entre nuestra mente y nuestras emociones, en conjunto también obviamente con el cuerpo que siempre está dialogando ahí con el alma, va a hacer que tome una tonalidad distinta. Miren, es súper profundo ahí lo que estamos hablando y solamente con datitos astronómicos. Los ciclos de traslación y de rotación son iguales. Y por eso, ¿qué sucede? Siempre vemos la misma cara de la luna. Chan, chan. 28 días de traslación, el tiempo que se demora en dar la vuelta alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y la rotación, el tiempo que se demora en dar la vuelta en su propio eje, la Luna, son los mismos, 28 días aproximadamente. Y eso hace que solo y siempre veamos la misma cara de la Luna. Fíjense qué interesante. Entonces, sabemos que la Luna tiene dos caras. Y hay una cara que nunca vemos, que siempre es un misterio. Y bueno, hay fotos igual hoy en día, hay naves que han dado la vuelta y han tomado fotos, y hay estudios obviamente, y son caras que se han descubierto que son sumamente distintas. Entonces podríamos decir que en nuestra familia, o en nuestra cultura, o en nuestra casa, hay siempre algo que no vemos, hay siempre un misterio por resolver. Hay quizás algo que yo muestro hacia afuera y hay un mundo interno que quizás desconozco. Por ejemplo, ustedes hagan las suyas propias, esa es la idea, ¿no? Después pueden ver esta clase de nuevo, anotar estas frases y irse a pensar o a reflexionar sobre, sobre estas mismas frases que están aquí en la presentación. La vamos a subir a YouTube, por si acaso. Todos somos luna y tenemos un lado oscuro que no mostramos a nadie, decía ahí nuestro amigo Mark Twain. Puse algunas frasecitas de algunos autores que me gustan, me encanta la literatura, y creo que ellos en su sensibilidad, y todos que todos somos artistas, en esa, cuando despertamos esa sensibilidad, todos somos artistas, o tenemos el potencial al menos de ser artistas, de crear algo, y esto está escrito también en el Zodíaco, estaban conectados con el inconsciente, estaban conectados con su mundo emocional, estaban conectados con lo que está pasando alrededor. Así que es obvio que pueden llegar a conclusiones que la astrología también llega. Debido a su posición, la vemos del mismo tamaño que el Sol. ¿Habían pensado en eso? Que la Luna y el Sol tienen tamaños totalmente distintos y sin embargo las vemos de casi el mismo tamaño. La Luna obviamente va cambiando de forma y tiene ahí sus ciclos que hacen que la veamos menguante, como una sonrisita, a veces circular, etc. Pero que la veamos del mismo tamaño del Sol significa para mí que ambas son igual de importantes. Ambas deberían tener la misma, el mismo diálogo, la misma palabra, la misma cantidad de atención, y que están dialogando constantemente, ¿cierto? La luna, de hecho, en astrología tenemos varios puntos y sí, puntos importantísimos de la carta que se generan a partir de cierta matemática entre la luna y el sol, como por ejemplo los nodos, que representan el destino del alma. Cáchense, el destino del alma. O el parte de la fortuna también. Ir a la luna es sumamente costoso y hay que ser preciso para tener éxito. Miren el dato raro. Ir a la luna es sumamente costoso. Es difícil, ¿cierto? Requiere de mucho dinero hoy en día. Requiere de
dejar atrás ciertas cosas, de inversión, puede ser, de, bueno, puede ser inversión, no puede ser un regalo también, ojalá. Y hay que ser preciso para tener éxito. Es sumamente difícil. No solamente es costoso, sino que es difícil llegar a la luna. O sea, hay que apuntar bien, con el cohete para allá, han habido un montón de fracasos, el cohete tiene que despegar estas partes a medida que va subiendo en la atmósfera para hacerse más ligero, etc. Ahí de seguro hay algunos que saben más de esa mecánica. Y esto para mí significa que, que hay que buscar, que hay que buscar, que hay que indagar, esa es la palabra, que hay que indagar en nuestro mundo interno para conocer nuestro origen, para hacer un contacto verdadero con nuestro mundo emocional. Y algo que siento que no nos deja que hacer esto, que es una suerte de muralla importante que impide ese contacto, es el orgullo que nos dice algo tan propio como mis emociones o mis pensamientos son míos. ¿Cómo no los voy a conocer? Imagínate, si son míos, yo estoy ahí en contacto todo el rato, creo yo. me cuento a mí mismo. Creo que esa creencia o ese orgullo es algo que tenemos que dejar atrás, que puede ser lo costoso y que eso se hace con perseverancia, que eso se hace con constancia y con mucha paciencia. Entonces, siempre está asociado el misterio a la luna. Y algunos dicen, el único misterio que hay que revelar, el misterio de nuestro origen. Entonces, si pensamos que nos conocemos realmente, entonces nunca vamos a llegar a esos tesoros. Es de lo que más sabemos de todo el universo. Y aún así, tiene muchos misterios todavía. Hay mucho que no sabemos de la luna. Y de nuestro sistema solar, ¿para qué decir? Por ejemplo, ¿cuántas lunas creen que hay en el sistema solar? Verdad que me pueden, no sé si me están escribiendo, ¿no? Parece que ahora ya no veo los chats, pero ya, telepáticamente conectémonos. Si alguno dijo 10, por ejemplo, no son 10, no son 50, no son 100, son más de 280 lunas. Y hasta el año pasado y hasta no sé si este año, pero hasta el año pasado, el 2020, se seguían descubriendo lunas en el sistema solar. Así de poco sabemos incluso de nuestro propio sistema. Y es radical cuántas lunas se han descubierto en el último tiempo. El cambio es abrupto, es como, no sé, en un momento se pensaban hace algunos años que Saturno tenía como 12 lunas, no estoy seguro cuánto exactamente, pero alrededor una cifra más o menos por ahí. Y hoy en día se sabe que tiene como 80 y tantas. Imagínense. Así que 280 lunas alrededor y nosotros la llamamos nuestra luna la luna, como si fuese la única que hay. Así de orgullosos de así de patriotas, por decirlo de una manera. Y entonces es de lo que más sabemos de todo el universo, nuestra luna, nuestra familia. Y aún así tiene una cara desconocida todavía. ¿No? Tengan en cuenta, para armar el puzzle astrológico hay que tener en cuenta muchas cosas al mismo tiempo. Y la única manera que conozco yo al menos, de hacer aquello, es constantemente, más bien aprender a evitar el presente, que se hace desde mi punto de vista con mucho silencio, con mucha dedicación, con meditación. A ver, ¿estamos ahí? Sí, bien. Datos astrológicos ahora de la luna. En astrología se utiliza harto este método para que
que estas son como las piezas del puzzle, por decirlo de alguna manera, y después nosotros vamos completando estas piezas. Y hablamos de todo lo relacionado con la luna. O sea, hay muchas más cosas que podríamos sacar, pero estas yo considero que son las más esenciales, sobre las que hay que reflexionar sobre cómo están relacionadas. Entonces usted en la casa, póngase a pensar cómo está relacionado el hogar con los hábitos, por ejemplo. O póngase a reflexionar cómo está relacionado el inconsciente con la emoción. O los ciclos con la familia. O la memoria con la ilusión. Llega un momento que a uno le explota el cerebro, es como mucha información. Estas son como palabras o frases, todo lo que es esta clase y cómo en general se estudia la astrología, frases semilla que luego van creciendo, creciendo, creciendo a medida que yo le pongo atención y eso va generando un árbol que luego da frutos y luego da semillas nuevamente, ¿no? Y luego da otras frases. Imagínense, yo le he puesto varias frases, la mayoría de las frases acá son frases semillas mías, entre comillas, porque he recibido algo también, ¿no? Me he inspirado de otros. He tomado lenguaje y maneras de explicar la astrología de otras personas, de autores, y ellos a su vez tomaron esto de otras personas y de otras personas y de otras personas, y eso es muy lunar, la nutrición se le llama, muy lunar, algo que se pasa, se pasa, se pasa para generar una continuidad. La luna es una continuidad. Entonces, femenino, agua, memoria, alma, hogar, familia, herencia, madre, abuela, pasado inconsciente, noche, comodidad, apego, emoción, cotidiano, hábitos, refugio, adaptación. Para como ir haciendo un panorama de las palabras astrológicas que utilizamos para describir a la luna. Conciencia periférica, eso va junto, por si acaso. Pasividad, introspección, imaginación, subjetividad, estómago, sensibilidad, pueblo, ambiente, cambio, reacciones. Ténganlas como por ahí. Vamos a ir hablando de todo esto. No sé si de todo, pero de lo que a mí hoy en día me parece más relevante. Y acá una pequeña poesía de Las bodas de sangre de Federico García Lorca, donde la luna es un personaje. ¿Ya? Entonces la luna en esta obra dice que quiero entrar en un pecho para poder calentarme, un corazón para mí, caliente, que se derrame por los montes de mi pecho, dejadme entrar, ay, dejadme. Eso dice la luna para Federico García Lorca. O sea, la luna quiere entrar quiere sentir ese calorcito. Y es porque los planetas, todos los planetas, cada uno de ellos, nos habla de una necesidad. Entonces, la luna es la necesidad de pertenencia, es la necesidad del instinto gregario, de este instinto de achoclonarse, como decimos acá en Chile, de arrepotingarse también, decimos, todos los potitos juntos, todos los culitos, no sé si potos es una palabra sudamericana internacional. Y entonces esta necesidad de pertenecer a algo, y piensen ustedes, ¿se sienten pertenecientes? ¿A qué se sienten pertenecientes? ¿Cuál es su luna en este momento? No solamente qué se sienten pertenecientes, sino que también cuál es su anhelo de pertenencia. ¿A qué les gustaría pertenecer? ¿Les gustaría pertenecer quizás a un club de lectura? Quizás les gustaría pertenecer y ser familia eh, eh, con algo más grande, quizás se sienten pertenecientes a algún país, quizás se sienten pertenecientes a toda la Tierra, hijos de la Tierra, o quizás a todo el universo, quizás a su propia familia, o quizás puede ser, no sienten mucho este sentir de pertenencia. Y ahí es importante
Y esta es una recomendación de la astrología, del zodiaco, que te dice, para que tu luna esté sana, para que tu mundo interno, para que tu alma esté contenta, es importante ese sentir de pertenencia. Así que eh, escúchate con esta sinceridad revolucionaria que te lleva a rebelarte contra lo que hay, ¿cierto? Esa es la rebelión, que también está relacionado con la revelación, con un destapar de algo y al mismo tiempo con un decir, no quiero más esto y voy hacia algo nuevo, una revolución, algo que te mueve. Entonces, voy con esa sinceridad a escucharme, a escuchar esa necesidad de la luna y ser sincero con cada uno en su casita, decir, estoy perteneciendo en este lugar, siento que puedo descansar en este hogar donde estoy, en este lugar donde estoy. Son preguntas sumamente importantes para hacerse en estos tiempos de cuarentena, donde estamos principalmente en nuestra casa, que no necesariamente podemos sentirnos pertenecientes a nuestra casa, no necesariamente podemos decir que es nuestro hogar. Y cuando sucede eso, quizás uno lo puede soportar por un tiempo y claro, va formando corazas caracterológicas, ahí como lo llamaba Reich, o va formando como estas tensiones internas, estas protecciones que me separan de ese lugar y de las personas con las que tengo ese contacto en la casa. Y, y, y claro, al principio es algo progresivo, ¿no? No es algo que se genera de un día para otro, es algo que va evolucionando y vamos formando, como la ostra va formando con una herida, cuando le hacen una herida, cuando entra arena a la ostra, se va formando de a poquito esta perla, ¿cierto? Así nosotros también vamos formando estas corazas que quizás pueden llegar a ser muy atractivas para otros o incluso para nosotros mismos, pero internamente nos hacen daño. Y es un sostener un daño por una estructura que se cristalizó internamente. Para hablar de la luna, para hablar del sol, es importante ir comprendiendo también desde la propia experiencia, ojalá, cómo funciona el consciente y el inconsciente. Y eso no es algo tan fácil y que se pueda explicar con pocas palabras. Así que voy a intentar hacerlo en algún momento de la clase, pero, pero va a ser solamente algo superficial. Entonces, la luna, vean el símbolo de la luna. Bueno, el símbolo de la luna es ese, ahí está. Este. ¿Okay? Algunos dibujan para la derecha, algunos dibujan para la derecha, otro para la izquierda, y así. Dependiendo del astrólogo no es tan importante. Pero este es el símbolo de la luna. Y en astrología hay muchas partes, hay muchos símbolos que tiene la luna. Aquí Tauro, este es el símbolo de Tauro, tiene la luna arriba. Entonces, ¿qué significa esto? O cómo lo leemos exclusivamente a nivel simbólico, es el alma sobre el espíritu. ¿Qué significa eso? Una interpretación puede ser que el hogar va primero. El hogar, hay que cuidar el hogar antes de ponerse a investigar sobre qué es el espíritu. Aquí en Plutón, muy interesante, bueno, Plutón tiene varios símbolos, de hecho el planeta que tiene más símbolos de todos, como alrededor de 7, si es que no me falla la memoria, y esta es la cruz de la materia, de la existencia, de las miles de formas, de este mundo, de esta tierra, el lugar donde vivimos, por decirlo en palabras simples, y esta luna está recibiendo al sol. Y Plutón simboliza la muerte. ¿Cómo podemos conectar? ¿Qué significa que la muerte esté representada en un símbolo como la luna sobre la materia recibiendo el sol? O sea, cuando recibimos una revelación, cuando recibimos algo trascendental, cuando recibimos esa gnosis, cuando recibimos esa
esa información, ese darnos cuenta, ese pegarme la cachá, así como, oh, hay algo que cambia en mí, me transforma, y a eso le llamamos muerte. Mírenme todas las cruzadas que podemos hacer, si esto es para escribir miles de libros. Y así, hay varios, aquí está Mercurio, que tiene la lunita ahí arriba, está Piscis, que tiene 2 lunas unidas por un hilo, está Leo, que tiene una luna acá, Neptuno, Urano, Géminis, Júpiter, y así hay varias lunas presentes, está en todas partes la luna, ¿no? Pero es importante saber y que sepan que existe este tipo de lectura también. Y aquí ya entramos en algo un poquito más técnico, que es algo que yo creo que los astrólogos estamos muy confundidos. Es importante partir del reconocimiento de que hay mucha confusión en los astrólogos. Y es importante que ustedes lo sepan, y es importante que cuando vean a alguien hablando de astrología, así que yo sé, y súper como expresivo, muy solar, y con mucho Marte, demostrando mucha confianza en sí mismo, que es muy elegante, o sea, muy magnético. Porque es como, ¡oh, qué bacán! Se ve tan seguro de sí mismo, obvio que sabe lo que está hablando. Cuestiónenselo 2 veces, porque es realmente algo muy grande, muy profundo, y no estoy diciendo acá que yo lo sepa todo, pero sí que me doy cuenta que en el mundo de la astrología hay tantas opiniones distintas como astrólogos. Hay patrones, líneas que podemos decir que son directrices de nuestras interpretaciones. Sí, como estas palabras que utilizamos anteriormente, como estas palabras que yo les mostraba, que está alma, hogar, madre, herencia, comodidad, hogar, etc. Pero sucede mucho que hay mucho que desconocemos. Y una de las cosas que yo he descubierto hace poco y que me abrió un universo infinito de nuevo a la astrología es una manera distinta de interpretar los planetas regentes, los planetas exaltados, en exilio, en caída, etc. Cada signo, que es esto perfecto, este arquetipo que nunca vamos a poder comprender en su pureza, esto que pertenece al mundo de las ideas de Platón, para que no sepan quienes hayan leído a Platón, es una experiencia que la experimentamos, es una energía que experimentamos a través de los planetas, ¿ok? Y eso lo experimentamos ¿dónde? En nuestro cuerpo y en nuestra vida, en nuestro cotidiano, que son las casas astrológicas, ¿ok? Entonces está por un lado los signos, que podríamos decir que el espíritu, están los planetas, que podríamos decir que el alma, y están las casas, que podríamos decir que es el cuerpo. Muchas lecturas que le podemos dar a eso, pero bueno. Entonces, para cada signo existe lo que se llama regente, planeta exaltado, planeta en exilio, planeta en caída, regente esotérico y regente jerárquico, o número. Y hay algunos que tienen 2, como verán, aquí en Cáncer hay 2 planetas exaltados, y hay algunos que no tienen ninguno, pero bueno, detalles. Y esto es bien interesante porque es leer, ¿no? Esto es un libro. Uno puede estar horas mirando y sacando información y escribiendo frases, todo el rato. Porque al aprender como esta dialéctica, la lógica de cómo dialoga esto, es muy rico en información, es sumamente rico en información. Entonces, aquí les voy a ir mostrando qué significa como más detenidamente cada uno de ellos. ¿Por qué hablamos del signo de Cáncer? Porque el regente de Cáncer es la luna, ¿ok? Y cada signo está asociado a un planeta, tiene un regente clásico, vamos a llamarle, que es que en este caso es la luna, y además cada signo está asociado directamente a una casa.
¿ok? Que esta materia, este mundo sólido, esta cultura donde estamos nosotros en este momento, este tiempo también. Y el cáncer está asociado al fondo de cielo, que es la parte más baja de la carta astral. O sea, cuando ustedes hacen un circulito, cuando ustedes ven el mapa natal, su carta astral, que probablemente la hayan visto por ahí o por acá, o si no la han visto nunca, no importa, imagínense un círculo, lo que está abajo, esa es la casa 4, ¿ok? Y esa está asociada con la energía de cáncer. Y el regente de cáncer es la luna. Por eso estamos hablando ahora de los planetas que están asociados con cáncer, ¿ok? Entonces, el regente, planeta, de un signo es la energía que ese signo necesita para expresar en la Tierra todo lo que hago. Perdón, para expresarse en la Tierra. El regente, planeta, de un signo es la energía que ese signo necesita para expresarse en la Tierra. Todo lo que yo hago ha de nacer del contacto con mi intimidad. De mi origen necesito, de mi origen, todo lo que hago ha de nacer de este origen, ¿no? de este contacto con la intimidad que yo les decía en un inicio. Y necesito de esto para nutrirme, tanto para nutrirme como para nutrir la vida. A donde hay tantos puntitos se me fueron como leer si son estrellas o si son puntos. Por eso me generó la confusión de dónde parar. Pero bueno, hablemos del regente. El regente, la luna de cáncer, cáncer es esta experiencia, esta energía que puede expresarse con distintos niveles de densidad. ¿Okay? Todos los signos pueden expresarse con distintos niveles de densidad. Así podemos expresar eh, la energía y podemos vivir la energía de cáncer desde una vibración muy baja o desde una vibración muy alta o cualquier cosa entre medio. Y para que funcione todo el cuento, todo el zodiaco, mi carta astral, para yo vivir una vida feliz, vivir en el paraíso, independiente de dónde esté, en la circunstancia que esté. Entonces tengo que vivir desde la energía, obviamente, más alta de ese signo. Y todos tenemos todos los signos, todos somos todos los signos. Sin embargo, cada uno tiene obviamente el sol en alguna parte, que indica cosas específicas, pero ahí no me voy a meter ahora, sino que estamos más viendo como la generalidad del zodiaco. Entonces, para que funcione todo, tiene que expresarse, ojalá, la energía más alta del planeta. Y eso no es lo que usualmente sucede. Y es ahí donde viene el conocer al consultante, el conocerme a mí, si estoy estudiando astrología, para saber cuáles son los movimientos internos que tengo que hacer para poder vivir con mayor salud esa energía. Y me permite también darme cuenta por qué no la estoy viviendo bien. Entonces, lo primero que me dice el zodiaco en general, porque cáncer es donde inicia todo, es donde la casa 4 es donde nosotros venimos a esta vida, donde llegamos a la casa 4, y desde ahí nos podemos mover a muchas partes. Hay movimientos más lógicos que otros. Un movimiento sería lógico de cáncer a Leo, ¿cierto? El signo siguiente. Otro movimiento lógico sería de cáncer a Sagitario, que nace un quincuncio y es un movimiento evolutivo. Entonces, de mi hogar, de mi nacimiento, de mi memoria, de aquello que tomé de la vida, de mi nutrición, de mi alimento, de aquello que me heredaron, que este cuerpo, por ejemplo, esta manera de pensar, incluso mucho de ella tiene una herencia, ya que está sujeta a una cultura, está sujeta a un tiempo, y eso me va a permitir, o la idea es que me permita, sentir esta conexión íntima, esta necesidad de pertenencia cubierta. ¿Para qué? Para ir al mundo, para ir a cualquier parte, para ir a descubrir qué más hay.
El planeta exaltado explica la energía a utilizar en el ambiente si quieres que el zodiaco funcione como unidad. ¿Okay? Los planetas que están exaltados acá en la Luna son Júpiter y Venus. Por lo tanto, si queremos comprender cuál es el ambiente ideal en una experiencia canceriana, que por lo demás no lo he dicho todavía, pero es importante creo decirlo ahora, la Luna representa el periodo de los 0, del el momento del proceso de gestación, hasta los 7 años, ¿okay? De todos los individuos. Después llega un momento en que se va mezclando a los 5 años con energía solar y así, ascendente también, pero todo ese periodo de los 0 a los 7 es en gran medida lo que recibimos una matriz lunar. Estamos recibiendo, estamos, podríamos decir, en la luna nueva de nuestra existencia, alimentándonos, creciendo para llegar luna creciente, luna llena. Entonces el planeta exaltado es la energía que ojalá que debería haber en el ambiente para que esto funcione. ¿Cuál es esa energía? Confianza en la vida, libertad, conexión con mis gustos, el placer, los valores de vida, entre otros. Es importante confiar en la vida. Si no confío en la vida, nunca voy a salir de mi hogar. ¿Y por qué salir de mi hogar? Para ir a hacer nuevas, para agrandar mi familia, para agrandar este sentimiento, eh, para agrandar mi alma, para abrirla, hacerla más receptiva al espíritu, a la conciencia, al universo, para poder de alguna manera agrandar mi estómago espiritual, por decirlo de alguna manera, y, y poder recibir más luz, porque la luz si se recibe y el cuerpo y el alma no están listos, no están sanos, entonces solo va a producir más caos, quizás incluso hasta la locura. Los planetas en exilio son energías que hay que usar poco y especialmente cuidarse de utilizarlas en sus estados más densos. O sea, no utilizar el planeta que está en exilio es una energía que no tenemos que utilizar desde su concepción más densa. O sea, no tenemos que utilizar en este caso la energía de Urano, la energía densa de Urano, si queremos que esto funcione. Si hago funcionar el mandala comunidad, aparecerá naturalmente la energía de estos planetas. ¿Okay? No como un mandato, sino como una consecuencia orgánica. Entonces no tengo que, en mi familia, eh, en esta experiencia de nutrir algo para que este algo crezca, en esta experiencia de generar el ambiente idóneo para que la vida pueda emerger y proliferar, que es lo que hace la vida, no tengo que diferenciar demasiado. ¿Okay? Si llego a diferenciar demasiado o llego a ser demasiado rebelde, entonces no voy a pertenecer, que es la necesidad, como habíamos dicho, básica de la vida. Y voy a sentir, voy a generar como interferencia en toda la familia. Cuando me refiero a familia, me refiero a lo que tú consideres como tu familia. Los planetas en caída es la energía que tengo que sacrificar. No hay y en este caso es Marte. Entonces, obviamente, para que funcione la experiencia canceriana, para que funcione, para que sea un hogar saludable, no hay que ponerse a debatir con cada cosa que me dicen. ¿No? No hay que ponerme por delante de nadie, sino que hay que cooperar. ¿Cierto? Algo obvio y lógico, pero que de vez en cuando está bueno recordar. Si hay algo que en su casa, en su hogar, quizás no esté funcionando muy bien, observe cuánto te estás poniendo por delante, quizás, o cuánto estás defendiendo tus ideales y tratando de convencer a otros, más que decir, ok, pongo esto de lado, entiendo que no voy a llegar a ninguna parte con
con defender un ideal que no está de acuerdo con la tradición, sobre todo una tradición que se ha vuelto vieja. Hay mucho en la experiencia canceriana de algo que puede suceder más bien en la experiencia canceriana, y sucede muy a menudo en estos tiempos, es que se cristaliza mucho una creencia y después cuesta mucho salir de eso. O sea, hay una zona de confort que está asociada a una manera de pensar específica, a una tradición específica, ponte tú a alguna religión específica, y eso, si es que yo vengo con esta energía, eh, con esto que descubrí, que me di cuenta que no era así y es tan importante para mí, obviamente que mi familia lo compartirlo, ¿no? Quienes están ahí, compartírselo, esto que me está pasando, esto que me di cuenta. Y quizás no van a querer, quizás está tan hecho el camino, quizás han andado tantos por esos caminos que se generó una huella tan honda que si lo sacas de ahí, si lo sacas de esa tradición, de esa memoria, al ser viejos no van a poder sostenerse con nuevos, no van a poder salir de ahí, ¿no? Hay una debilidad, podríamos decir, cuando, eh, cuando la memoria y cuando los hábitos se hacen demasiado arraigados en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cotidiano, como los vicios, como las adicciones, ya sea de cualquier tipo. Eh, Sobre todo cuando se lleva por mucho tiempo, después cuesta salir de ahí. Y no se quiere usualmente salir de ahí. Entonces, sacrificar la energía de Marte, dejar atrás esto que creo que es tan importante de defender y poner al conjunto por delante mío. Son enigmas que hay que resolver cómo hacerlo, ¿no? Cada uno ahí tiene que encontrar la forma. Eso es lo bonito de la astrología, no es como voy al oráculo a que me solucione la vida y me diga lo que hay que hacer, sino que me dice más bien los movimientos internos que son importantes para hacer para que esto funcione. Y aquí, por otra parte, está el regente esotérico, que es Neptuno, que es lo importante que se tiende a olvidar por lo urgente. ¿Okay? Lo urgente son los hábitos en los que estamos, que están cristalizados internamente, que repito, como si fuese una grabadora. Y tendemos no sé, ver Netflix en la noche, por ejemplo, después del trabajo, o tenemos asociado que me merezco este tiempo de maratón de películas eh, y de repente lo que necesito es ese silencio, ese Neptuno que es el silencio, que es esto importante para que el signo funcione. Porque en ese silencio, en esa conexión íntima, como decíamos al principio, es la revelación que nos ayudará a comprender la trascendencia del signo. Es lo que nos ayuda a comprender que todos venimos de lo mismo. Y nos guiará a descubrir el sentido final del signo, que me lleva al regente jerárquico, que es el propósito del signo. El sentido de la luna es descubrir el cielo. Por eso todos miramos para arriba, para inspirarnos, yo miro para arriba a la estrella y me pasa que tengo ganas de que sea mi casa, tengo ganas de ir ahí, tengo ganas de ser tan grande como ese cielo. Me viene algo de anhelo, ¿no? Que, que es como, anhelo yo lo traduzco como un deseo del alma inspirado por el espíritu. Entonces el sentido de la luna es descubrir al cielo, es volver al origen, es darle luz al gran misterio y volver a empezar desde el origen. Entonces vamos a hablar un poquito más de este viaje. A ver cómo vamos de tiempo. No muy bien. Creo que es una clase para harto más tiempo. Bien, vamos a continuar, pues si estamos en el viaje, obvio que tenemos que continuar.
Entonces, el viaje del alma hacia el origen va este. Y yo, me encantó esta imagen, porque no sé si está escapando, está apurado o está con ganas de llegar ahí. Está como escapando de algo al mismo tiempo y al mismo tiempo está fascinado por ese lugar donde va. Y muchas veces eso es lo que produce esta intimidad. Por eso la tapamos tanto, por eso ocupamos tanto ruido. Si somos la especie más ruidosa que hay. Más ruidosa y música en la mañana y en la noche y todo el rato y las redes sociales y para allá y para acá y que no paren los estímulos. ¿Cuándo se le da momento para el silencio? Yo creo que por eso, yo creo que tenemos terror a encontrarnos con nosotros mismos, porque es muy peligroso encontrarse contigo mismo. Te das cuenta de que no crees ser quien eres. Te das cuenta del caos, entras en contacto con el caos, con la división, para no ponerle una palabra tan fuerte, con la división interna que está acá presente. Si eres sincero, obviamente. Te das cuenta que estás perdido, te das cuenta que quizás tienes ansiedad, te das cuenta que eres una mezcla de muchas cosas. Y hay amor, obviamente. Está por un lado la memoria del amor, está por otro lado la memoria del placer, la memoria de la alegría, la memoria de la amistad, y también está la memoria del trauma, que muchas veces eso es lo que va repercutiendo, y hoy en día desde la psicología está estudiado como los traumas están en nuestra infancia, están íntimamente ligados con las adicciones, con todo tipo de adicciones. Vaya a chequear eso en el tío Google para después. Entonces es un misterio y es el misterio que está aquí mismo. O sea, el viaje es llegar aquí mismo. Es tan chistoso, porque es llegar aquí mismo y darte cuenta y ver con nuevos ojos este lugar. Y la frase ahí que lo dijo tan bien. La frase ¿dónde está? Bueno, ahí se las muestro. Va a aparecer en alguna parte. De T.S. Eliot. Todo viaje entonces inicia en el hogar, en el contacto con lo que hay, con el anhelo del paraíso. Aquí me parece que está una carta de tarot, la carta de tarot de la luna, donde hay varios simbolismos distintos de la luna, ¿no? El cangrejo, por ejemplo, que son estas corazas caracterológicas que les decía que se generan en respuesta a una herida, algo insatisfactorio, algo que no calza, y para proteger esto blandito interno, que no sé si han comido cangrejo, pero bueno, son muy, muy blanditos internamente, es carne. Estamos protegiendo, esa memoria de amor es la que estamos protegiendo, la que creemos que estamos protegiendo poniendo nuestras corazas. Bueno, los perros, este amigo que no sé qué es, y la luna, en fin, mucho para hablar. Mucho para hablar y voy a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a alcanzar a ver toda la presentación y no me gustaría que eso sucediese. Entonces, todos nacemos perteneciendo. Eso es algo que nos dice la luna. Ese es un mensaje. Todos nacemos perteneciendo a algo. A una cultura, a un tiempo, a una familia, a un planeta, a un país, a una religión, quizás. Todos nacemos perteneciendo a algo, al universo, quizás. Incluso ¿para qué voy a hablar de eso? Es la gran matriz de los 7 primeros años de vida. Entonces, hablamos en astrología que todo esto, hay una configuración como después del nacimiento, post-útero, que se sigue nutriendo la memoria inconsciente, ¿cierto? Y desde la psicología se sabe también cómo los primeros meses de vida y los primeros años de vida son sumamente importantes para el desarrollo y para cómo esa persona, ese ser humano va a vivir la vida de ahí en adelante. Podríamos decir que son años determinantes, o sea, la luna, la experiencia lunar es importantísima, es lo primero, es donde nace todo, y es importante que sea un lugar sano, y para lo que veíamos anteriormente con los distintos regentes. Y entonces se genera esta matriz y luego es ese lugar cómodo al que yo cuando grande acudo como el recuerdo del amor. O sea,
¿Cuáles son los movimientos internos que tengo que hacer? Que tengo que llorar, tengo que enojarme, tengo que ser inteligente, tengo que vestirme bien. ¿Cuáles son esos movimientos internos y externos que yo recuerdo desde esta memoria primordial, de estas protovivencias, eh, de este sueño que viví de los 0 a los 7 años? Porque los niños viven en un estado de sueño, en un estado onírico constante, desde las ondas tetas. Imagínense, ondas tetas, más encima. Y, y todo ese sueño configura una manera específica en la que yo eh, entiendo instintivamente cómo es que consigo mi alimento y alimento, entiendan lo más allá de comida, entiendan todo es alimento, las imágenes son alimento, los colores son alimento, los sabores, los olores, los sabores, las sensaciones, una sonrisa, todo, todo. Entonces, ¿de cuánta calidad es tu alimento hoy en día? Importantísimo preguntarse. ¿Y por qué eliges lo que eliges? O sea, por qué tienes ese hábito? ¿Por qué crees que ese es el lugar donde vas a conseguir el mejor alimento? Entonces, por eso el silencio y que te lleva a la confianza de la pertenencia, a este contacto íntimo contigo mismo, te lleva a esta incomodidad que nos hace sentir, que nos hace tomar el primer paso. Los budistas a esto lo llaman la primera noble verdad. Y dicen, lo más noble que puede hacer un ser humano, el primer paso más noble que puede hacer un ser humano, es tomar contacto con su sufrimiento, es tomar contacto con su dolor, es tomar contacto con su discordia, con sus múltiples intenciones, pidiendo distintas cosas. Es tomar contacto con esta voracidad inacabable que existe internamente. Entonces la luna es un testamento, como esto, como el testamento en todos los sentidos, pero aquí me refería específicamente a este como un testamento que te entregan cuando estás corriendo ahí en los Juegos Olímpicos, en el deporte, ¿no? Entonces como te entregan algo, tú lo recibes y puedes elegir imitar eso, porque la luna imita, o puedes elegir desde la aventura, ojalá, ir a explorar nuevas memorias, ir a explorar, ir a encontrarte con lo extraño, ir a Sagitario, ir a la casa nueva, nuevas tierras, abrirte a nuevos lugares para explorar nuevos mundos, nuevos paisajes. Y ahí, en esa experiencia, quizás descubras que tu familia es más grande de lo que pensabas. Este lugar es nuestra casa, el refugio del alma. Un lugar que apreciamos, que ojalá que sea nuestro hogar. Sin embargo, eh, ojalá que también nos atrevamos a explorar más allá, a hacer este movimiento de salir al mundo. ¿Okay? O sea, que la casa 4, que la parte más baja del zodiaco, sea ese lugar en donde yo me apoyo, donde yo puedo pisar, donde yo puedo tomar el alimento, donde yo puedo tomar el descanso necesario para ir a la vida. Hogar es el lugar seguro donde puedo sentir seguramente lo que siento. Si hay Saturno, esto no es posible. O sea, si hay el Saturno, ¿cierto? El planeta que está en exilio, como veíamos anteriormente en Cáncer, entonces hay demasiadas reglas, hay demasiadas normas, hay demasiada exigencia, demasiada autoridad. Desde lo denso de Saturno estamos hablando. Entonces, si hay ese Saturno demasiado denso, entonces no me puedo sentir seguro en mi propio hogar. Si hay demasiadas reglas, demasiadas condiciones, siento que yo no pertenezco ahí. Y eso, a la larga, genera algo sumamente peligroso eh, que se llama soledad. ¿Qué se construye en ¿Qué se construye en las memorias de nuestra infancia? Bueno, esto se construye, la luna, la experiencia lunar se construye en nuestra memoria de nuestra infancia, como bien veíamos, y luego cuando el niño aprende a actuar desde ahí para conseguir su alimento, para conseguir amor. ¿Ya? Y ahí,
cada luna tiene una actuación distinta, ¿no? Cada luna comprendió el amor, comprendió cómo recibir amor desde un lugar distinto. Y eso es lo que indica dónde está tu luna. Una de las cosas que indica. Y así la luna recibe el mundo e imita su casa hasta recibir el soplo divino o el recuerdo del paraíso que le lleva a la aventura. Y aquí hay mucha imagen medio esotérica y de todas las religiones que hablan de el soplo divino, el Espíritu Santo, que puede ser de una persona, puede ser de un profeta, puede ser de un libro, puede ser de mirar una puesta de sol. Y eso que nos inspira, que nos dice, que nos abre el pecho y dice, oh, hay algo más, hay una casa que todavía no conozco. Nos lleva a nos invita a la aventura, ¿no? Nos contacta con esa memoria emocional que todos tenemos de plenitud. Esa memoria que, si recuerden, si no está esa memoria, no estaríamos acá. Todos tenemos esa memoria de paraíso internamente dentro de nosotros. Solo que no sabemos cómo habitarla continuamente, pero a veces viene. Y cuando viene, una de las maneras de llamarle es soplo divino, Espíritu Santo. Y ahí uno le tiene miedo a esto porque parece como, ¡oh! A veces aparece tan grande, si aparece demasiado grande, te va a pasar lo que le pasó a Arjuna cuando Krishna se mostró, Arjuna del Bhagavad Gita, para quienes le conocen, que dijo, por favor, Krishna, deja de ser Dios, deja de mostrarte como Dios, eres demasiado grande para mí, no te puedo comprender. Bueno, el soplo divino es lo que nos reconecta con la memoria original, con las ganas de volver al domo, a la casa de todos, y que a medida que penetra, riega los ríos con su luz, los ríos de nuestra sangre, los ríos de la humanidad, ojalá. Para cambiar el curso de los ríos de la humanidad es necesario estar conectado con nuestro espíritu. La luna te guía en la noche, donde todo parece igual y oscuro. Hay una luz que delinea el mundo. Esa luz que delinea el mundo es aquello que hay. Es aquello, ok, ¿qué hay acá? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es mi familia? ¿Dónde está mi cuerpo? Ok, ¿cómo se siente? ¿Qué emociones? Ok, ¿qué hay a mi alrededor? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué heredé de ellos? ¿Qué recibí? Y eso es un punto de partida. ¿Qué sustenta mi existencia? Casa 4. El primer mandato de la astrología entonces es cuida tu origen, cuida tu cuerpo, cuida tu memoria, llévale conciencia y no le hagas daño, no le hagas daño. O sea, por ningún motivo se te ocurra dañar a tu familia de alguna manera, hay que cuidarla profundamente. Porque si es que en algún momento eh, te das cuenta que le hiciste daño a aquello que te hizo pertenecer y te dio esta memoria primordial del amor, esa memoria con la que tú no estarías acá, eh, probablemente te va a dar vergüenza, culpa y mucha tristeza. ¿Se puede sanar? Sí. ¿Se puede sanar la familia? También. Se puede abrazar esa memoria, transformarla en ti, transformarla en cariño. Ya solo el hecho de darte cuenta te lleva a te guía. Es muy doloroso, es muy fuerte a veces ver esto, porque todos creo, yo al menos hablo por mí, creo que he dañado a mi familia, no físicamente, pero sí con mis palabras, con mis actitudes, y cuando me di cuenta de eso me dio mucha vergüenza, mucha culpa, mucha penita. Y espero que, y es importante darse cuenta de eso, para eh, tomar una nueva palabra, tomar un nuevo orden interno y tomar compromiso con, conmigo, contigo, y reconocer que lo que te hago a ti, me lo estoy haciendo también a mí. No nos podemos dañar, no podemos dañar esto que hay, esta familia. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, importante. La luna se adapta a lo nuevo, lo hace propio, lo rechaza con asco o lo vomita.
ahí esa frase tiene mucho, mucho tejido. Ahí se los dejo a ustedes. Solo les voy a mostrar esta imagen donde lunita y estómago. ¿Se parecen o no? Son iguales. El sentido de aquí una ñoñada ayurvédica que quise ponerla para quienes estén estudiando astrología o para quienes vayan a estudiar. El sentido de la luna es transformar el rasa en ollas. Es transformar el sabor, el alimento, que ya vimos que es de todas direcciones por todos nuestros sentidos, en ese néctar primordial que permite expandir mi mente y incorporar una nueva familia. Y decir, expandir mi mente y hacer una nueva familia. Todo lo que hemos hablado. Entonces, Soluna, el sol y la luna, Soluna, solo una, solo uno, solo uno, en un abrazo eterno. Ese es el fin de la luna. Ese es el matrimonio cósmico, como le habíamos dicho al principio. Y ese es un lugar que ojalá que podamos, una experiencia que ojalá podamos encontrar al menos por un segundo en esta vida, porque ese segundo va a cambiarlo todo. Y aquí si me meto en esto, ya vamos a terminar pasado mañana, así que solo voy a decir que la luna es conciencia periférica y el sol es nuestra atención, que son las dos maneras que tenemos de conocer e interactuar con la realidad. En este momento ustedes están utilizando su atención a través de los sentidos, ¿cierto? Su atención conectada a algún sentido a través de la mente, y eso está permitiendo que estén escuchando y comprendiendo, ojalá, esto que estamos hablando. La atención es esta espada que hablábamos que separa y ordena. Y la conciencia periférica es todo lo que está alrededor y está en un contacto mucho más íntimo con el inconsciente. Entonces, lo dejamos para el diplomado, porque es muy profundo. Al recibir la luz del sol, se reprograma nuestro inconsciente. Ahí el tipeo me falló. Al recibir la luz del sol, una revelación, un libro, una palabra, un gesto, quizás esto, ojalá le esté despertando algunas luces internas, eso va a reprogramar mi inconsciente. Lo que hace la atención es que dialoga con la memoria que ya existe y la reprograma. Mientras más le pongo atención a algo, eso más dialoga con más memorias, porque esas memorias se tienen que activar dependiendo del contexto, tanto del lugar como el contexto interno. No creo que nadie haya entendido lo que dije, pero lo vamos a explicar también en el diploma. Entonces, aquí Sol y Luna, nuestro amigo Tot, que estaba recibiendo la totalidad del espíritu en su alma. Matrimonio cósmico, sabiduría. Una representación medieval del matrimonio cósmico, donde está bajando ahí el Espíritu Santo. Otra representación de la conexión del alma con el espíritu, Capilla Sixtina, Michelangelo. Otra representación, Namaste, de la unión del sol y la luna, izquierdo-derecho, masculino-femenino. Otra representación más, para que vean que existen por todas partes, en toda la historia está este mensaje, pero repitiéndose una y otra y otra y otra vez. Acá, como ven, está más enroscado, está más denso, está más apretadito, y aquí están las alas de la libertad. Da mucho para hablar este símbolo también, pero el matrimonio cósmico. Y aquí estará la frase que les decía. No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar. Eso es el viaje. Está todo acá, como dicen los budistas zen, es que ya estás iluminado, solamente que no te das cuenta. El Dani me decía lo mismo. Y algo que es importante de conversar son los mecanismos lunares en la pandemia.
Ya les he hablado un poquito, pero se refuerzan al no tener esta posibilidad de ir hacia un lugar, de salir al mundo y solamente estar nutriéndonos, 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 o protegiéndonos, 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 se hacen las corazas más fuertes, nuestros hábitos para escapar de nuestra intimidad, de nuestro mundo interno, se hace más fuerte. Y no podemos encontrarnos con aquello distinto, no podemos agrandar nuestra familia, no podemos encontrar, o es más, no es que no podamos hacerlo, porque hay muchas maneras de ir hacia la aventura, incluso desde el hogar, pero se hace más difícil, se hace más desafiante. Por eso es importante que hagan cosas nuevas, que tengan un hobby. Eh, no sé qué filósofo decía, si todo el mundo tuviese un hobby, habría paz en el mundo. Imagínense, bueno, piénsalo ahí en la casa. Y así que los mecanismos lunares, la zona de confort que está todo el rato tan asequible, eh, y al nuestro cerebro al funcionar desde una lógica del menor esfuerzo, sobre todo porque hay mucho estrés, mucha ansiedad, etc., trata de buscar mucho más esos mecanismos de recompensa inmediata para hacer una suerte de medicina para más bien un analgésico para este momento, un anestésico, ¿no? Estamos buscando mucho la anestesia a través de esta recompensa inmediata. Y aquí otra cita de otro poeta. Yo era un extraño en la tierra, no se sentía perteneciente al amigo. Al pisar la luna, comienzo la alegre peregrinación a nuevas Jerusalenes, a nuevas tierras prometidas, en galaxias exteriores. Lo sabía todo. Están muy conectados en algunos momentos. La idea, ojalá, sería como sostener esa conexión. Y aquí símbolos de la luna, bien rapidito, la noche, antes de despertar hay que aprender a dormir, muy importante. Los aullidos, quizás los perros y los lobos le aúllan a la luna pidiéndole su canto protector. Quizás es un rezo para que no nos volvamos lunáticos y tomemos las acciones maternales que cuiden y no deformen la luna. Quizás sea un rezo este aullido para que podamos cuidar esto que tenemos. El bosque, el misterio, los laberintos, el lugar de miles de formas, todo también asociado a la luna. La perla, el collar de perlas, también, ya hablamos un poquito, les mencioné un poquito de eso. El origen dependiente, todos estamos interconectados, lo que pasa aquí pasa en todas partes. Nuestra conciencia depende de la mente, depende de los sentidos, depende del cuerpo, depende del nacimiento, depende de la muerte, todo interconectado. Muy budista esto. Las miles de formas también, las miles de formas que generan la materia. Si no hay que tratar de ser auténtico, hay que solo llegar al origen, porque tú en tu huella digital, tú en tus ojos, en tus orejas, en tu cuerpo, en tu manera de pensar, eres único y vas a expresar sí o sí si es que uno de los, esto lo estoy diciendo por uno de los tumores que se genera eh, por este camino, por el camino espiritual, y quizás voy a dejar de ser yo, voy a perder mi autenticidad por este linaje en el que estoy, por ejemplo, o porque me voy a volver loco, ¿sabes? Este miedo a la locura. Y, y, y cuando no hay que buscar ser original, ¿sí? La originalidad se va a presentar sí o sí, de una manera espectacular, preciosa, cuando se logre este descender de la conciencia, de la luz del sol en la luna. Y esto va como por etapas también, o sea, primero hay una iluminación de la mente, luego del corazón y luego de las tripas, del instinto. Da para largo, da para largo este tema. Y como dicen los budistas Zen, la realidad es como un reflejo de la luna en el agua. Si vas a ella, te das cuenta que era una ilusión.
Algunas conclusiones, más conclusiones aún, lo resume todo: que el sol alumbre tu palabra hasta que se vuelva tu luna. El sustento de tu vida, tu inconsciente, recibe la conciencia en tu cuerpo emocional. Agranda tu familia hasta que el cielo sea tu hogar y el de todos. La alquimia es transformar el mercurio, luna, en oro, sol. Nacemos haciéndonos cargo del sufrimiento de los antepasados, trabajando el pecado original, el de origen, aquel sufrimiento que viene desde siempre, ¿no? Eso yo le llamo al menos pecado original. No es algo que hayamos hecho mal, es algo que no nos damos cuenta que podemos hacer distinto. En este mundo de imitadores, ser original es amenazador. No estar a la moda es ser loco. Y deshonrar incluso puede ser tu memoria. La labor consiste en no herirla, pero transformarla. Esto cambia el curso de la historia. El sentido final de donde llegamos al final es a Acuario. Cambia el curso de la historia, cambia los ríos de la existencia, cambia el colectivo, cambia nuestros ideales cuando hacemos este viaje. Cuando iniciamos en la luna, iniciamos en Cáncer y hacemos el viaje por todo el zodiaco hasta llegar desde una lógica evolucionista astrológica a Acuario y luego vuelve a Cáncer. Y volvemos a iniciar y volvemos a iniciar, y es un ciclo pasando por los 12 signos. Los hábitos sin espíritu generan placer estéril. Si estamos conectados con los ritmos, se promueve la salud. Develar sus misterios, desnudarla, la luna, nos lleva a la sanación. Cuando descubre un origen, nos lleva a un nuevo hogar. O sea, hacemos una nueva casa. Hacemos de esta tierra, ojalá, el paraíso. Y último de último, no me podía faltar uno de mis autores preferidos, Jorge Luis Borges. Ya no me atrevo a macular su pura aparición con una imagen vana. La veo indescifrable y cotidiana, y más allá de mi literatura. Sé que la luna o la palabra luna es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Ahí no me acuerdo qué dice. Es uno de los símbolos que al hombre da el hado o el azar para que un día de exaltación gloriosa o de agonía pueda escribir su verdadero nombre. Qué grande. Lo sabía todo. Ahí está todo lo que hablamos. Así que muchas gracias por su atención, queridos. Que tengan bonitas lunas de miel. Muchas gracias, querido Cevita. Gran masterclass que te mandaste sobre la luna, la astrología. Yo creo que da de verdad para escribir un libro solo de la presentación que nos hiciste hoy día. Muy, muy bueno. Así que agradecido a nombre de Pranaquini y de la comunidad, te agradecemos nuevamente tu vocación de servicio, tu Seba, ¿no? Como tu nombre lo dice. Y gracias por siempre compartir tus saberes, tu experiencia desde tanta cercanía y a su vez tanta profundidad, ¿no? Así que muchas gracias, querido. Y abrimos el espacio para que los participantes hagan sus preguntas por el chat. Bien, pueden hacer sus preguntas por el chat y las vamos ahí leyendo al Seba. Veo que Camilo Millanao está interesado en hacer una pregunta, así que Camilo, si gustas, puedes hacernos llegar esa pregunta a través del sistema de preguntas y respuestas o a través del chat. Abajo tienen una viñeta que dice preguntas también, donde pueden preguntar. Camilo nos pregunta, ¿qué literatura podrías recomendarle al público, querido Cevita? Buena. Me gusta mucho, con respecto a la luna, me imagino que está preguntando, el libro de las lunas, El refugio del alma de Caruti. Tiene harto material bien interesante, él tiene una mirada bien distinta de la astrología. Así que La luna, El refugio del alma de Caruti, eso, buen libro. ¿Y qué más con respecto a la luna? Creo que el único libro que me gusta, no me convence del todo, pero es de lo que más se acerca a la línea de pensamiento que estamos ahora. Sí, de hecho en el live pasado que pueden revisar el Instagram también hablaron un poco de Caruti ahí con Isis, así que lo pueden revisar también.
Giselle Tello nos comenta, qué maravillosa tu presentación, Seba, agradecida. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Buenísima, buenísima pregunta, muy compleja porque es algo que hay que experimentar. El espíritu es todo, es el sol, es el número uno, es la conciencia, si se quiere, el universo es todo lo que existe, ¿ok? Y el alma es como nosotros experimentamos, la memoria que tenemos de cómo experimentar y de cómo imitar y cómo repetir y cómo estamos acostumbrados a sentir, cómo nuestra cultura también ha estado acostumbrada a sentir. O sea, es nuestro cuerpo emocional que siente todo esto, que siente una parte del espíritu. Y que a medida que en este viaje que propone la vida, desde mi punto de vista, es para ir recibiendo más en profundidad el espíritu, ir recibiendo más el sol. Entonces la luna es el alma y el espíritu es el sol. O sea, podría ser Qué una lindo, diferencia. qué lindo. Mira la interesante pregunta que nos hace Cecilia Ruiz, que dice, gracias, 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 felicitaciones. ¿Cuándo puedes iniciar un curso? ¿Qué le podríamos responder, querido Seba? Que el viernes partimos, así de ya. Así que el viernes partimos y Este tenemos viernes vamos becas a partir. todavía de 25% de descuento. Ahí si nos escriben un mensaje ya sea al correo de info@pranaquine.cl o al Instagram o a mí o al Dan incluso, van a poder, les podemos facilitar el código de descuento. Y, y es un viaje tremendo que va a estar enfocado principalmente en el autoconocimiento, el desarrollo interno, la conexión, la escucha. Va a estar bien místico, va a estar bien místico, pero también vamos a ver vamos a ver varias perspectivas de la astrología, no solamente y exclusivamente la que vimos ahora, que como les decía es más esotérica, evolutiva, sino que también vamos a ver una perspectiva más terapéutica, más psicológica, para que ustedes después descubran cómo les hace sentido hoy en día en este punto del mapa, en este punto de su propio viaje, utilizar esta herramienta tan versátil y tan poderosa que es la astrología.